Ya estamos iniciando esta charla. Les agradecemos a todos por conectarse. Bueno, por compartir con nosotros este tiempo, por compartir esta inquietud. Le vamos a agradecer especialmente al embajador Mariano Causino por este tiempo que va a dedicar a conversar con nosotros, a ayudarnos a reflexionar sobre lo que está sucediendo. Resalto la predisposición inmediata para con el Instituto Arendt. Y bueno, les quiero comentar precisamente que el embajador fue embajador en Israel para el periodo 2017 y 2019, es abogado, es especialista en relaciones internacionales, es analista político, así que junto con él vamos a llevar adelante este encuentro para tratar acerca del ataque terrorista de Hamas y en particular también en defensa de Israel y en defensa del judaísmo. Le agradezco a Lilita que está conectada, también va a participar después con alguna pregunta, con algún comentario seguramente, así que también la saludamos a ella en especial. Y bueno, entonces ya mismo le paso la palabra, embajador, muchas gracias. Y a Bueno, los asistentes, cualquier preguntita la pueden, o comentario al chat, y después de esta exposición vamos a ir moderando, así podemos profundizar con sus preguntas. Y también agradezco a Facundo Vila, que es el especialista de Relaciones Internacionales del Instituto, perdón, embajador, que le di la palabra y me acordé de Facundo, que la verdad que nos ayuda un montón a poder hacer estas actividades. bueno, muchas gracias al Instituto, a la doctora Carrió, por supuesto, y a nuestro amigo, el embajador Facundo Vila, que hizo posible el nexo entre nosotros. Bueno, yo hablo muy poquito y después, si quieren, hacemos preguntas, porque me parece que en estas conversaciones lo más interesante son las preguntas. Pero yo diría, primer término, el ataque terrorista de Hamás del día 7 es el más grande que tuvo el Estado de Israel en toda su historia. Es una situación extremadamente traumática y comparable a, en algún punto, en algunas cosas hay comparaciones posibles y en otras no, pero comparable como hecho traumático tal vez al del ataque que dio lugar a la llamada guerra de Yom Kippur, precisamente 50 años antes. El 6 de octubre del año, iniciado el 6 de octubre del año 73. Lo segundo que hay que destacar es el marco general en el que se produce esto. Esta situación, de alguna manera, está reviviendo, aunque la palabra técnicamente no es correcta, pero de alguna manera está volviendo a poner sobre el tapete el conflicto palestino, que no es que había desaparecido, y por eso la palabra revivir en rigor no es precisa, pero a los efectos de explicarlo, lo que les quiero decir es que el conflicto palestino, si bien no estaba resuelto, había sido en algún punto de vista tal vez subsumido dentro de otras situaciones más relevantes, porque hay que tener en cuenta que en Medio Oriente no hay un conflicto, sino varios conflictos superpuestos que se van concatenando unos con otros, y el conflicto entre Israel y Palestina no es el más importante de la región, y incluso si uno tiene en cuenta que cuando, como consecuencia de la guerra de los 6 días, los países árabes nucleados en la Liga Árabe habían determinado no reconocer a Israel, no negociar con Israel, no hacer la paz con Israel, hasta tanto se resolviera la cuestión palestina, y ustedes ven que Israel ha firmado acuerdos de paz, al menos con 6 países árabes, desde Egipto, Jordania, Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Ese criterio en realidad ha sido abandonado por gran parte de las élites árabes. Lo tercero es el hecho de que este conflicto tiene una terminal final en Irán, que es un país fundamental del sistema y que es un país que lucha por su hegemonía regional contra Arabia Saudita y sus aliados.
Y el cuarto nivel de análisis que uno podríamos mencionar es el que encuentra al sistema internacional en este momento en un descenso marcado de las relaciones entre las potencias, que ha derivado en una falta de entendimiento entre las principales potencias del mundo, que son los Estados Unidos, China y Rusia, en ese orden. Yo diría que ese es el marco en el que se produce eso, y que es el que permite ver la dificultad que puede haber en caso de que el conflicto subsista en el tiempo y que se vaya concatenando con otras realidades. Yo pararía acá porque no me gusta hablar demasiado largo, sino dar lugar a las preguntas, que me parecen las más relevantes en esta situación y que van a dar lugar a comentarios. Así que yo dispuesto a que ahí veo que hay gente que quiere preguntar. Yo no tengo problema en que hablen, ¿eh? No Perfecto, necesito. sí. Sí, sí, ahí estamos ya en el chat, con el chat abierto, recibiendo las preguntas Bueno, y todavía ingresando gente también. Yo quisiera consultar, como para la presentación, quizás la diferenciación que hay entre lo que es la cuestión territorial y la cuestión religiosa, ¿no? Y porque creo que ahora se está comentando mucho esto respecto de qué es un grupo terrorista o de qué es un Estado o de la cuestión religiosa. Si bien está muy mezclado, ¿no? En estados religiosos, digamos, como si se puede aclarar eso un poquito, se me ocurre quizás para tener un no, panorama. es una buena pregunta. Mirá, a ver, para tratar de entender, hay que tener en cuenta que en Medio Oriente las categorías de la ciencia política occidental, por así decir, tienen una vigencia muy limitada, o no rigen o rigen limitadamente. Por ejemplo, un concepto básico de la ciencia política occidental, el Estado Nacional. Bueno, muchos de los países de Oriente Medio en realidad no son estados nacionales, en el sentido de que son el resultado de una distribución de poder y de una división geográfica derivada del fin del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, y de una distribución que hicieron los países europeos vencedores de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que determinaron una distribución geográfica acorde a, o mejor dicho, reflejando una situación de poder europeo. Y por eso muchos de estos países nacieron de una manera casi artificial, podríamos decir, como consecuencia de esa distribución de poder entre, en aquel momento, el Imperio Británico y Francia. Y ustedes ven que, por ejemplo, lo que hoy es Israel y Palestina era en los hechos una colonia británica, el mandato británico de Palestina, que una vez que las Naciones Unidas deciden su partición, se debieron establecer en un Estado judío y en un Estado árabe. Los judíos, por supuesto, aceptaron esta realidad porque el criterio básico entendieron que era mejor la mitad de algo que nada, mientras que los árabes se negaron a ello y dieron lugar a la serie de guerras que nacieron en paralelo al Estado de Israel. Apenas se creó Israel en 1948, se lanzó la primera guerra. Así que ahora la cuestión con los palestinos, la cuestión que hay en este momento, yo diría que no es una cuestión territorial, porque en rigor Gaza fue desocupada por Israel en el año 2005 durante el gobierno de Ariel Sharon, y gobierna, a partir de ahí la Autoridad Nacional Palestina tomó el control, como correspondía, del territorio de Gaza, pero más tarde hubo una disputa de poder interno entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, que fue resuelta, desgraciadamente, a favor de Hamas, que es quien controla ese territorio, de modo tal que en rigor no hay una disputa territorial, sino una disputa de que Hamas es un grupo terrorista que además propende, al igual que Irán, en general, a la destrucción del Estado de Israel, a la negación a la existencia del Estado de Israel.
Clarísimo. Muchas gracias. Bueno, algunas de las preguntas que vamos a ir tratando de ordenar. Ahora, desde el punto de vista de relaciones internacionales, ¿qué posición debe tener la comunidad internacional? Y en especial la Argentina, es una pregunta, de Nicole, que había levantado la mano. Bueno, la comunidad internacional es un concepto válido, pero suficientemente amplio como para ser contestado en una pregunta, ¿no? Uno podría entender como la comunidad, cuando nosotros hablamos de la comunidad internacional, nos referimos en general a algún mínimo consenso al respecto de determinadas situaciones. Bueno, hay un consenso amplio, no total, pero amplio, sobre la idea de que debe haber, de que Israel y Palestina deben existir dos estados en paz y en seguridad, es decir, que puedan vivir en sus fronteras y en seguridad unos y otros. Ahora, cuando se habla de Palestina, en realidad no hay tal cosa como una Palestina, hay en la realidad, ¿no? En la realidad hay dos entidades geográficas y políticas separadas. Una es el West Bank o el de Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, donde gobierna el partido Fatah, creado en su momento por Arafat y hoy bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas. Y otra cosa es lo que ocurre en Gaza, donde, como le decía anteriormente, gobierna en los hechos Hamás, que es tanto una organización terrorista como un grupo militante, como ejerce funciones de gobierno. Por supuesto las ejerce muy mal y con una situación espantosa, pero en los hechos quien controla ese territorio con esa población de 2.2 millones de personas es la autoridad de Hamás. Perfecto. Bueno, siguiendo con las preguntas, entonces para corroborar, porque acá lo que decía antes, ¿no? Dice, ¿cuáles serían las consecuencias de que Israel entre a la Franja de Gaza? Muchos analistas sostienen que causaría una guerra regional. Pero yo entendí que recién decía que Israel no había entrado a la Franja de Gaza, entonces podemos aclararlo. No, lo que pasa es que la pregunta es válida, esa pregunta. Yo creo que alude al hecho de si va a entrar. La realidad es que hasta el año 2005 Israel había ocupado la Franja de Gaza. En el 2005 Israel se retira de la Franja de Gaza por una decisión, como yo les decía entonces, del gobierno, de un gobierno muy de derecha de Ariel Sharon, que en su momento fue criticado por esa situación porque muchos sostuvieron que eso iba a derivar en una situación problemática, como bueno, lamentablemente terminó ocurriendo. Ahora, yo no le puedo decir si eso fue bueno o malo, en el sentido de que quizá si seguían era peor, ¿no? Pero eso no lo digamos, es conjetural en todo caso. Pero la realidad es que se retiraron de allí y que hoy el control de ese territorio y de esa población está en manos de Hamás. Desgraciadamente, que es una organización con estas características y que responde al eje iraní, por supuesto. Bueno, está Fede Eswin conectado. No sé si quieres, Fede, habilitar tu micrófono para hacer la pregunta. Me parece que la vas a hacer mejor que yo. Y de paso incorporamos otras voces. Yo estoy solicitando que reactives el audio. Fede, te escuchamos. Hola, gracias Carolina. Hola embajador, muchas gracias por el tiempo. Era una pregunta muy concreta que tiene que ver con la temática, más que nada por la reactivación. Como bien decía, no es tan correcta la palabra, pero la tomamos, la reactivación, la reanimación del conflicto con el Estado de Palestina. Y la pregunta que te quería hacer era que de alguna manera esta situación reaviva también un movimiento internacional que hay respecto de incorporar el antisionismo como una categoría discriminatoria, más que nada en respuesta a los movimientos progresistas que de alguna manera han abrazado el Estado de Palestina, pero han alimentado de manera colateral, voluntaria o involuntariamente, ciertas posiciones más extremistas que proponen el exterminio, digamos, del Estado de Israel o la eliminación del Estado de Israel, como es el caso de Hamas, de Irán, pero también de muchos movimientos progresistas en Europa, Estados Unidos y demás.
Quería, bueno, conocer tu opinión y la opinión, digamos, que corresponde también a una política adecuada en el marco internacional. Bueno, son varias cuestiones, ¿no? De las cuales uno puede opinar una cosa, puede opinar otra. Eh, por supuesto, hay toda una postura que sostiene, y yo en algún aspecto adhiero a esa postura, pero tal vez no plenamente, ¿no? Pero adhiero en buena medida a la idea de que detrás del antisionismo se esconden unas formas nuevas de antisionismo. Ahora, eso no significa esos son temas complejos porque incluso hay judíos en el mundo que se consideran, no digo antisionistas, pero sí que son críticos de las formas tal vez de sionismo extremo, si es que se puede hablar de eso. Lo cierto es que yo veo que ahí en el chat preguntan, y es un tema que sueles preguntar la gente con razón, si el tipo de gobierno interno que tiene Israel contribuye a la situación de consolidar la paz o no. Y es una pregunta válida que yo lamentablemente no puedo contestar con libertad total porque no me corresponde a mí opinar sobre el tipo de gobierno doméstico que tiene Israel. Pero es atendible esa pregunta, es cierto. Hay una cuestión y hay un problema serio que tiene que ver con el hecho de que hay una suerte de brecha cada vez más grande entre la posición del Estado de Israel, o los gobiernos, mejor dicho, del Estado de Israel, y los judíos de la diáspora, que básicamente son, que es la población judía que vive en los Estados Unidos y en otros países, ¿no? Ustedes saben que la población judía era de aproximadamente 14 millones de personas antes de la guerra. Fueron masacrados 6.5, más o menos 6 millones y medio de judíos en el Holocausto, y recién 70 años más tarde, 75 años más tarde, la población de Israel, no la de Israel, la población judía en el mundo volvió a tener un número aproximado de 15 millones de habitantes, de los cuales 7 viven en el Estado de Israel, 7 viven en Estados Unidos, y 1 millón restante en el resto del mundo, incluyendo la Argentina y Francia, el Reino Unido, Rusia, Canadá y otros países. Estoy hablando, por supuesto, de números genéricos. Pero lo que quiero mencionar es que hay un problema que señalan en general las organizaciones judías y señalan incluso, por ejemplo, la población secular en Israel, en torno a la idea de que los gobiernos muy extremistas israelíes han ido alejando la tradicional política secular de ese país y los ha ido alejando de los judíos de la diáspora, especialmente de los de los Estados Unidos. Claro. Le vamos a dar la palabra a Facundo Vila. Algunos los hago esperar un poquito, pero así podemos tener un panorama más general. Sí, porque hay muchos participantes que saben mucho del tema y otros que quizás necesitan un poquito más de contexto. Facundo, cuando quieras, te escuchamos. Ahí te estoy solicitando reactivar el audio. Activar el audio. Sí, ya te escuchamos bien. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, te escuchamos, Perdón. adelante. Bueno, antes que nada, buenas tardes, llegué un poquitito nomás tarde, un problema de tránsito, y bueno, agradecer a Mariano que haya aceptado la invitación para esta charla. Una pregunta que tenía aparte ya ha sido contestada, la otra es más de contexto, apelando a la experiencia directa que tuvo Mariano. La población de Israel, independientemente del aspecto político, el sentido tradicional de, digamos, invulnerabilidad, que era parte, imagino, del sostén, una suerte también de bonding, eh, tanto por lo que implicaban las fuerzas de seguridad como la inteligencia israelí. Mi pregunta es si Mariano cree, en base a la experiencia que ha tenido, que este incidente puede implicar un cambio, digamos, cuasi estructural en algo que era un pilar, digamos, de,
de Israel como nación, que es una nación, como sabemos, pequeña geográficamente y rodeado de múltiples amenazas de todo tipo. Bueno, mirá, la vulneración del aparato de inteligencia y de seguridad es un hecho evidente, ¿no? Es difícil saber por qué ocurrió, cómo, quién es el responsable, etcétera. Probablemente no lo sepamos nunca, pero que existió, existió. Es decir, este ataque ha sido de gran envergadura y pasó. Y eso yo no tengo dudas que está generando o ha generado o va a generar un trauma significativo en la población de Israel. Porque la población de Israel finalmente descansa sobre dos convicciones. Una es la de contar con este aparato de seguridad e inteligencia enormemente sofisticado, probablemente uno de los más sofisticados del mundo, y el otro es el factor de disuasión nuclear, que finalmente es la garantía de la existencia del país. Y bueno, esa vulneración del aparato de seguridad y de inteligencia va a generar un trauma indudablemente, ¿no? La población de Israel, sobre todo la que vive en el sur, está acostumbrada a este asedio permanente de Gaza, tanto de Hamas como de la Yihad Islámica, pero siempre eran relativamente limitados, eran ataques importantes, digamos, permanentes, que cada tanto había incluso algunas bajas, pero nunca con este alcance, ¿no? Este alcance es yo no sé a esta hora cuántos muertos hay, pero debe haber unos 1.500 aproximadamente, en un país muy chico de 8 millones, 8.5 millones. Ustedes tengan en cuenta que el 11 de septiembre murieron 3.000 personas en los Estados Unidos, un país de 300 millones de habitantes. Así que ese trauma existe y va a persistir en el tiempo, entiendo yo, lamentablemente. ¿Yo puedo hacer la pregunta? Por supuesto, adelante Lilita. A mí me parece, embajador, si es posible, sobre Sí. todo para aquellos que no tienen todo el contexto internacional, que habría que, usted podría aclarar bien, sobre todo dentro, es decir, la cuestión palestina, pero más bien el contexto árabe, porque no es igual, ¿no? Entonces hay que identificar, si usted le podría aclarar a todos, es decir, está Israel, que es como la provincia de Tucumán, dada en el 48, pero ya los colonos judíos vienen teniendo tierras en Israel y son colonos, se han convivido durante mucho tiempo, pero aproximadamente desde el año 1902. Esto después yo voy a explicar en una clase más profunda que viene de la Mesopotamia, etcétera, el origen del judaísmo, de dónde nace la Palestina, que finalmente es un nombre dado por Roma. Son los filisteos en realidad también, es decir, pero sería muy importante diferenciar que el mundo árabe no es lo mismo porque está distribuido entre sunitas y chiitas. Entonces, en realidad, los sunitas tienen Arabia Saudita, básicamente Irán es chiita, y fue chiita a partir de lo que concibió Europa y de los sectores progresistas de Europa, y es un estado teocrático, que es cuando va el Ayatollah Khomeini en realidad a fundar un estado democrático con la caída del Shah. Y por el otro lado, su enemigo regional, que es sunita, que es Arabia Saudita, y que fue el principal productor de petróleo. En consecuencia, hay enemigos regionales, unos mucho más cerca de los Estados Unidos, e Irán prácticamente haciendo un juego doble, pero hay que ver cuál es el papel de Irán. Yo haría dos preguntas ahí. Que todos diferencien primero los países árabes dominados, porque en todos hay chiitas y sunitas, ¿está? Incluso hay países con mayoría sunita, pero gobernados por los chiitas. Entonces, el conflicto interno alrededor del mundo árabe es muy importante para determinar, porque el enemigo regional no son los árabes, ni todos los musulmanes los enemigos de Israel. Los enemigos de Israel en función del Estado, el enemigo regional, tanto de Israel como de Arabia Saudita, es básicamente Irán. Entonces, yo iría a una pregunta porque por las implicancias occidentales, básicamente, a la pregunta, detrás de todo está Irán.
Ahora, en su momento, a partir de Gaddafi, la logia PDUE, la toma de la Fiat, la logia italiana, etcétera, una posición tercermundista que incluso ahora adoptan algunos progres, fatalmente, como decía Oriane Fallaci, se los va a cobrar la historia, se las cobró a muchos hijos de progres que militaron en el ISIS. La cuestión es siguiente, el Hezbolá y la yihad islámica se forman en Beirut, con recursos obviamente de Irán, pero toda la formación terrorista, tanto de derecha y de izquierda, desde los 70 en el mundo, se forman en Beirut. ¿Está? Ahora, la pregunta es, desde ahí que incluso exmontoneros como Galimberti va a estar formado y va a estar actuando del lado de Arafat, ¿se acuerdan? Que es el que forma la Organización de la Liberación Palestina. Yo lo que no tengo claro entonces es, por un lado tenemos Hezbolá, que además de ser primero un grupo terrorista, se convirtió en un partido político, pero que Hezbolá acecha y Hezbolá es Irán. La pregunta es, ¿dónde se formó Hamas? Porque Hamas tuvo que haberse formado y qué modo de financiamiento tiene con Irán, porque las repercusiones, para mí es un ataque a Occidente, porque todo este conflicto es un tiro al corazón de Europa, que tiene como inmigrantes a miles de musulmanes. Entonces habría que diferenciar. Primero, yo le preguntaría, ¿dónde se formó Hamas? ¿Cuál es el sentimiento de los palestinos? Pues la autoridad palestina está en crisis. Pues yo fui más de 10 veces a Israel y he recorrido, por eso digo, estoy estudiando desde antes de hasta las distintas ramas teutónicas para poder diferenciar de dónde provienen todas estas diferencias de la Mesopotamia, pero básicamente, si Hamas está contando con el directo apoyo de de Irán, y además si es financiado por Qatar, porque Qatar, que es la sede del último mundial, es un estado que blanquea dinero del terrorismo y que le da dinero al terrorismo. Entonces hay otra pregunta, es la sede del último mundial, por eso yo no vi el mundial en huelga con Qatar, en huelga Qatar. La pregunta es si Qatar financia a Hamas, y la otra pregunta es si Irán financia a Hamas y dónde se formó Hamas como grupo terrorista que persigue no solo el exterminio del Estado judío, sino de los judíos mismos, según su propia carta de constitución. Porque esta es una cuestión mucho más profunda, porque hoy el enemigo es el judío, pero mañana el enemigo es el cristiano. De hecho, en África es el cristiano, hay mártires cristianos. Entonces, ¿cómo es posible que haya un grupo terrorista, y esto desde el punto de vista del derecho internacional y de los derechos humanos, que se atribuya el poder de exterminar a un pueblo que en definitiva es el primer pueblo elegido por Dios, por Yahvé, que ellos lo llaman Alá? Porque me parece que yendo a esta cuestión, y si esto no es el principio de un conflicto mundial mucho más extendido, sobre todo por la capacidad de Irán en materia nuclear, que la tiene vía triangulación, como yo declaré, porque esto está conectado con Nisman, ¿eh? ¿Qué quiero decir? La capacidad que tiene Israel para Irán para armas nucleares. Yo dudo que ya no la tenga, porque la tiene con ayuda argentina, con la famosa triangulación vía Venezuela. Segundo, Pakistán tiene arma nuclear. Entonces, Israel tiene, y están fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear. Entonces, me parece que, y esto toca Francia, porque París está habitada por un sinnúmero, el Gran París está habitada por un sinnúmero de musulmanes. ¿Cómo impacta esto en toda Europa? Sobre todo por la inmigración musulmana, que se puede sentir reivindicada o no, eso es lo que pregunto por Hamas respecto de la cuestión palestina, pero también cómo se vincula esto con un antisemitismo brutal de Europa, sobre todo de la Europa cristiana, a lo largo de siglos y a lo largo de edades, contra el mundo judío.
Me parece que es tan compleja la cuestión religiosa, política, estatal, y el problema que esto le plantea al interior del Partido Demócrata, no del Partido Conservador en los Estados Unidos, sobre todo su implicancia internacional y el papel de Biden. Lo estoy complejizando bastante, pero Biden es un presidente demócrata que tiene un ala del Partido Demócrata que es pro-palestino y a su vez está frente al desafío de Ucrania, que una guerra larga en definitiva beneficia a Rusia, y se le abre un frente mucho más amplio cuando estaban a punto de sellar ya un acuerdo entre Arabia Saudita y el propio Estado de Israel. Es tan compleja la cuestión que puede involucrar a Occidente. ¿Qué quiero decir? Yo creo que esto puede ser un tiro al corazón de Europa. Entonces, la pregunta central es, y cuando uno recorre Israel, sabe que entre territorio palestino y territorio israelí es una cuadra de diferencia. Y cuando uno camina por Tel Aviv y sobre todo camina por Jerusalén, conoce el odio de muchos palestinos al pueblo judío. Lo vive en los taxis, lo vive entre los árabes. Es decir, eso no se puede obviar en esta cuestión. Por eso la guerra es tan compleja. Es decir, porque, digo, judíos y palestinos conviven en Jerusalén y en muchos territorios. Entonces, la pregunta es si esto puede tener implicación occidental, dónde se formó Hamás, qué apoyos internacionales tiene, y si esto no se enmarca en algo donde detrás pueda estar la indiferencia. Dos preguntas, tres preguntas. Una, ¿por qué el Vaticano no dice nada del horror cometido? Porque una cosa es un estado de guerra y otra cosa es estrangular bebés. Acá está la presencia del mal radical. ¿Por qué el Vaticano usted cree que no se pronuncia? ¿Por qué qué pasó con Rusia y cómo está jugando China? Y los BRICS. Le pregunté todo, pero bueno, yo voy a dar la clase, pero usted contésteme lo que quiera, pero básicamente poder diferenciar lo que es terrorismo de lo que es la autoridad palestina. Yo después voy a explicarlo históricamente desde la Mesopotamia, ¿no? Porque esto no se entiende sin los asirios, esto no se entiende sin toda la historia, pero me gustaría, porque creo que está muy complicada Europa también, y finalmente un poco lo que está haciendo Europa es impedir una guerra abierta por una razón muy simple, porque le estallan las grandes ciudades con los inmigrantes en la propia Europa y también en Londres, ¿no? Bueno, a ver, yo diría lo siguiente. Primer punto, para tratar de explicar un tema que es extremadamente complejo, ¿no? Medio Oriente es la región más complicada del mundo, tal vez comparable a los Balcanes, pero no menos que los Balcanes. Compleja, mucho más compleja. Mucho más complejo, pero en algún momento Churchill dijo que los Balcanes producían más historia que la que estaban en condiciones de consumir, y lo mismo se puede aplicar a Medio Oriente. Ahora, Medio Oriente siempre fue una región complicada en el sentido de que hay una confluencia geográfica entre Europa, Asia y África, y por otro lado la cuna de las religiones. Ahora, tratando de, no digo simplificar, pero para los efectos de tratar de explicar en una respuesta en una conversación como esta, yo lo que diría es que hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando todos estos territorios integraban el Imperio Otomano, es decir, lo que hoy es Turquía, pero que tenía una expansión muchísimo mayor. Cuando el Imperio Otomano pierde la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial determinó sus consecuencias, determinó la caída de varios imperios, uno de ellos el Imperio Otomano, que se disgregó. Entonces nacieron una serie de países que son estados nacionales, pero solamente son estados nacionales en el sentido de una decisión política, pero en términos históricos no son estados nacionales, por lo menos muchos de ellos. Y por lo tanto, lo que en realidad ocurrió es una división política, en algún punto artificial. Incluso, por ejemplo, si ustedes miran un país inventado, Jordania, cuyas fronteras, si las ven, van a ver que son líneas rectas, no hay ningún río, no hay ninguna montaña, no hay ninguna, no hay ninguna frontera natural allí.
Y eso lo que determina es que quedan viviendo poblaciones que de pronto responden a realidades históricas, religiosas, étnicas, raciales, diferentes. Todas estas cuestiones que a veces se mezclan y la gente tiende a confundirse naturalmente, por ejemplo, hay veces que la gente habla de árabes creyendo que está hablando de una religión y en realidad está hablando de una raza, podríamos decir, o de un grupo étnico, o habla del Islam como una cuestión geográfica y en realidad se refiere a una religión, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo, a los efectos de explicar, decía que en realidad no hay tal cosa como un solo conflicto en Medio Oriente, sino varios conflictos superpuestos, los cuales prácticamente todos repercuten unos sobre otros, y el más importante de ellos es el que divide en el Islam, entre los musulmanes, como bien decían aquí, a sunitas y a chiitas. La mayoría de los musulmanes en el mundo son sunitas, pero los chiitas son una fracción importante y que además el eje del chiismo está en Irán. Irán es un país sofisticado, es un país heredero de un imperio, es heredero de una cultura milenaria, de la cultura persa. A su vez, no son árabes, ellos ni siquiera hablan en árabe, hablan en farsí. Ahora, los sunis y los shías han luchado por hegemonizar el Islam y en las presentes circunstancias históricas, luchan por esa hegemonía regional. Arabia Saudita y sus aliados, en cabeza de los países sunitas, y los chiitas, encabezados por Irán, la ex Persia, y sus aliados, que están en Siria, como bien decían aquí. Siria es un país, por ejemplo, cuya población es mayoría es suní, pero el gobierno es un gobierno chiita, de una minoría a su vez, que es de la familia Assad, y Hezbollah en el Líbano y otras realidades. ¿Cómo se formó Hamás? Que me preguntaban. Bueno, Hamás se forma en realidad en 1987 aproximadamente, en la Intifada, y fue, lamentablemente también es cierto que hay que decir, fue estimulado en algún punto a veces por Israel, porque era una manera de contrarrestar a la Autoridad Nacional Palestina. Lo que pasa es que en estas cosas ustedes saben cómo es la historia, cómo es la vida política y cómo es Muchas veces se inicia una situación para producir un hecho que después termina generando hechos posteriores aún peores, y bueno, puede ser el caso. La última que me preguntaban, en realidad había varias preguntas, pero voy a tratar de responder las que me acuerdo. El rol de Rusia y de China. Bueno, yo decía también que vivimos en un momento, en una instancia del orden internacional, en el que hay una descomposición de las relaciones entre las grandes potencias, entre Estados Unidos, China y Rusia. La realidad es que Estados Unidos en este momento, y Occidente en general, enfrentan simultáneamente a China y a Rusia. Y esto ha provocado que China y Rusia, que son dos potencias enemigas, tradicionalmente enemigas, históricamente enemigas, se han unido y se han aliado y se han hermanado en una comunidad de intereses y en una visión revisionista sobre el tipo de orden mundial que rige en este momento y que es la consecuencia del fin de la Guerra Fría. La realidad es que esa instancia en la cual los Estados Unidos y Occidente en general enfrentan simultáneamente a Rusia y a China, a la larga es contrario a los intereses de Occidente, que debería propender a separar a Rusia y a China. Pero esta es la realidad en la que vivimos, y la debilidad relativa en la que está Rusia como consecuencia de la guerra de Ucrania y la muy mala relación que ha ido desarrollando con Occidente y ha generado una dependencia de China, la realidad es que priva al sistema internacional de un actor que en Medio Oriente era un factor de estabilidad en esa región, porque los rusos, a diferencia de los americanos, tienen la capacidad de interlocución frente a todos los actores de Medio Oriente, que son los sunitas, los chiitas y el Estado de Israel. Es decir, Rusia tiene una relación, en algunos casos de cooperación, en otros de competencia y en otros de convivencia, pero tiene relaciones con todos estos actores, es decir, con Arabia Saudita, con Egipto, con las monarquías del Golfo, con Irán y Siria, por ejemplo, y también con el Estado de Israel, cosa que Estados Unidos no puede ejercer ese rol porque Estados Unidos ha ido desarrollando una relación tan cercana con Israel y con Arabia Saudita
y con los países sunitas moderados, que ha perdido esa capacidad de interlocución. En el caso de China, el rol de China en Medio Oriente todavía es limitado. China ha tenido una posición prudente en este escenario, se ha nutrido a diferencia de Estados Unidos, que ha logrado su autoabastecimiento energético, y por eso la importancia de Medio Oriente es relativamente menor para Estados Unidos ahora, hace 10 años. China sí depende de la importación de petróleo y de energía de esa región del mundo, pero China intenta en esta etapa de su elevación a la categoría de gran potencia no comprometerse excesivamente. Ahora, los chinos sí lograron algo muy importante, que es haber sentado a una misma mesa a Irán y Arabia Saudita para una especie de hielo en sus relaciones, y han logrado algo que es contrario al interés occidental, pero que lo han logrado, hay que reconocerlo, que es haber conseguido que se invite simultáneamente a Irán y Arabia Saudita a la ampliación de la membresía de los BRICS, en ocasión también de que, entre otros países, está el caso argentino, ¿no? Pero no viene a la... Después, si quieren, podemos hablar si está bien o no entrar a los BRICS, pero me refiero a que en esta instancia lograron simultáneamente incorporar invitar simultáneamente a Irán y Arabia Saudita. Bueno, he intentado explicar un tema muy complejo, como estábamos hablando, de alguna forma. Yo seguiría contestando, o en todo caso, aquí nuestra coordinadora, que tan amablemente va llevando esto, en todo caso, si vos querés que hablen 2 o 3, porque no me gusta cuando la gente quiere hablar y se queda sin hablar, y yo después voy contestando. Perfecto, sí, ya le hago una pregunta que creo que está acá escrita y creo que puede complementar esto que viene explicando muy bien. ¿Por qué hay tanta reacción a favor del terrorismo y sus salvajes ataques? Creo que refiere tanto a Argentina como al resto del mundo, sin reconocer la extrema maldad y desprecio por la vida y los derechos humanos. Bueno, es una digamos, hay muchas explicaciones, pero hay en la comunidad internacional mucha gente que mantiene un nivel de antisemitismo y de rechazo a Israel muy importante, como hablaba antes la doctora Carrió, eso es cierto. Y también es cierto que detrás del antisionismo se ocultan secciones de antisemitismo. No todos, pero eso existe, desgraciadamente existe. Y además, el accionar de Irán a través de estas organizaciones es buscar precisamente que Israel responda de una manera muy dura, y que haya, cuanto más muertos, a ellos más les conviene, desgraciadamente, esta es la verdad, porque entonces después los bien pensantes de este mundo terminan cuestionando más la respuesta que hace Israel que el ataque que hacen los terroristas. Fíjense lo que pasó ayer con esta desgracia que ocurrió en el hospital, donde murieron muchísimas personas, creo que 600 personas. Lo primero que dijeron es que había sido Israel. Después, cuando después se confirmó que había sido como producto de un lanzamiento accidentado o errado del yihadismo, bueno, eso ya sale en los diarios, en la página 94, abajo, sin que nadie lo mencione. Exacto. Bueno, le vamos a solicitar para reactivar el audio a Rodolfo y a Miriam. Les voy a solicitar que reactiven el audio, así hacen su pregunta y continuamos. Bueno. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, primero le quería agradecer al embajador porque excelente todo lo que habló. Parcialmente me contestó mi pregunta recién con lo último que acaba de decir. Porque Israel está enfrentando una guerra contra el terrorismo, no es una guerra solo de ejércitos, sino que es una guerra donde, aún venciendo, pues lo pueden poner como victimario y no como víctima, como lo que realmente es Israel en este momento. ¿No piensa que Occidente bajó, Estados Unidos, Israel y demás, bajó mucho la guardia, se confió mucho en los sistemas de defensa, de espionaje y demás? ¿No está muy relajado Occidente y por eso llega a todo esto? Llega Ucrania y ahora llega el tema de Hamás.
Gracias, Rodolfo. Bueno, puede ser, son interpretaciones que uno puede hacer, ¿no? Que no tenemos no tenemos información suficiente, pero son interpretaciones posibles. Hay quienes dicen, por ejemplo, que Israel ha logrado un nivel de desarrollo económico tal y demás que puede estar en una etapa como tienen algunos países occidentales, que a veces entran en una suerte de hedonismo y demás. Pero son interpretaciones que yo he leído que tampoco yo quisiera que de pronto parezca como que yo las estoy formulando. Me parece que por una cuestión de prudencia yo debería en una reunión grande no comentar, no decirlo tanto, pero que hay que hubo un error, es evidente que hubo un error muy grave. No se puede negar eso, ¿no? Bueno, Miriam, te escuchamos. A ver, ¿se me escucha? ¿Se Sí, me perfecto. escucha? Sí, Bueno, perfecto. bueno, yo soy judía, tengo familia en Israel que en este momento está en el frente, mis 3 sobrinos, y lo que percibo y lo que le quiero preguntar al embajador, ¿por qué ese relajamiento y a Lilita también, el relajamiento de la gente que cree que esto no es nada, esto es una guerra que, bueno, justo ocurrió para nosotros en la fiesta de Sukkot, por eso nos agarró desprevenido, aunque no debieran agarrar desprevenido, que explique el embajador que es Sukkot. Justo en la noche de la fiesta de Sukkot, que estaban todos haciendo la fiesta, y todas las reacciones que uno nota es como que tenemos la culpa o que nos tenemos que cuidar o que no podemos andar con el jai colgado porque somos judíos y porque se viene un antisemitismo brutal. Ahora, es una mezcla para, para lo que yo creo. No entiende la gente la diferencia entre lo político, porque Israel es un Estado, en guerra con terroristas. Y entonces, mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer de ahora en más? Tenemos que soportar el dolor, la tristeza, la muerte de los familiares porque, porque no se comprende o porque falta información. Eso es. Bueno, gracias. Bueno, primero que tengo que aclarar, yo no soy embajador, yo fui embajador. Y yo fui embajador político, de modo tal que en realidad ya no lo soy, yo no estoy ni en el gobierno ni en el servicio exterior, fui embajador del gobierno de Macri. Yo creo que esta que me pregunta aquí Miriam, yo comparto su inquietud y sus pensamientos. Yo creo que el pueblo judío tiene una capacidad de resiliencia probablemente de la mayor del mundo, de la historia. Y es un pueblo que ha atravesado el trauma bueno, irrepetible, esperemos, digamos, pero inigualable del Holocausto. Y yo estoy seguro que no va a poner en duda su existencia después de miles de años para volver a tener su territorio y su país, no va a poner en riesgo eso. Pero bueno, pero hay que saber que Irán es un país que está gobernado por una teocracia absolutista desde 1979, desde la caída de la monarquía del Shah. Hay un el régimen de los ayatolas, que promueve la destrucción de Israel, que promueve una agenda antioccidental, que buscan un arma nuclear que en caso de ser conseguido va a generar una carrera de proliferación en la región, porque automáticamente Arabia Saudita, las monarquías del Golfo y Egipto van a ver necesitados de tener ese armamento, porque como bien decíamos antes, Irán es tan enemigo de Israel como de Arabia Saudita y de los países árabes moderados que por algo han llegado a los acuerdos de paz con Israel, porque tienen un enemigo en común y una necesidad común. Ahora, Irán es un país que promueve el uso del terrorismo y a escala global, no solamente en Medio Oriente, en lugares alejados, también aquí en la Argentina. Los 2 atentados que hubo aquí en la Argentina son responsabilidad en última instancia de Irán.
Bueno, por eso es tan incalificable que el gobierno de Cristina Kirchner haya firmado un pacto con Irán, porque nunca dieron ninguna explicación, porque nunca dieron ningún tipo de aclaración, nunca han pedido disculpas, nunca se han hecho cargo de eso. Y por eso es tan grave, por ejemplo, que este gobierno, el de Alberto Fernández, nos haya complicado en relaciones en esta región del mundo con las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, que son todos regímenes que tienen relaciones muy complicadas con Irán. Irán firmó un acuerdo de seguridad y de defensa con Bolivia hace pocos meses, 2 o 3 meses, no recuerdo exactamente, pero hace poco, que implica la posibilidad de importar este conflicto a nuestra frontera norte. Bueno, y en esto también nos ha metido este gobierno. Así que bueno, esa es lo que debemos estar alerta, si es positivo que desde la política, de la sociedad civil, se tenga presente esta cuestión. Bueno, muchas gracias, Miriam. Le pasamos la palabra a María Celia Calegari. Buenas noches, te escuchamos. Hola, Hola. hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Bien, yo concretamente quiero preguntar algo práctico. Estos países, Israel, Cisjordania, Franja de Gaza, ¿cómo aleccionan? ¿A través de planes de estudio? ¿A través de la sociedad concretamente o a través de la religión? ¿Cómo reclutan o cómo empieza el adoctrinamiento? ¿Desde las bases de la sociedad civil o desde la religión? Llámese para Hamas o para Palestina o incluso para Israel. Porque después, ¿de dónde surge todo? De los niños que van subiendo como nosotros. Cada vez estamos peor con la educación porque cada vez tenemos mala educación en la República Argentina. No sé si se entendió o si es muy, muy práctica la pregunta y... No, bueno, el fanatismo religioso es aprovechado por estos grupos. ¿Cómo empieza el fanatismo religioso? ¿Desde abajo, desde la educación, No. desde los planes de estudio? El ¿O eso es la fanatismo, confesión oral? el fanatismo religioso no lo inventó el Islam tampoco. El fanatismo religioso, No. desgraciadamente, es algo que existe en la historia de la humanidad. También hubo fanatismo cristiano, vamos a decir la verdad, ¿no? Pero bueno, la civilización es un aprendizaje, es un camino a recorrer y felizmente la humanidad va llegando a puntos de vida civilizada mayor, pero eso no significa que nada esté garantizado. Todo esto es peligroso en el sentido de que hay veces que se presta la posible confusión del extremismo islámico con los musulmanes en general, lo cual es muy peligroso porque puede terminar habiendo situaciones en las que se cuestiona a cualquiera por el solo hecho de ser musulmán, como ha pasado, por ejemplo, después del 11 de septiembre en los Estados Unidos y en de Europa Occidental, ¿no? Lo cual es muy complicado y muy inaceptable porque la mayor parte de los musulmanes quieren vivir en paz en el mundo. Entonces, yo diría eso, aunque yo no soy un experto en religiones, ni siquiera soy demasiado practicante, pero me parece que la Argentina en ese sentido es un ejemplo de convivencia religiosa positivo. Tenemos problemas, por supuesto, pero es una sociedad que tiene un grado de armonía positivo entre cristianos, judíos y musulmanes y otros credos. Muchas gracias, María Celia. Le damos la palabra entonces a Carlos y tenemos pendiente a Guillermo y a Rodolfo. Porque No, hagamos perdón, una Rodolfo cosa, no. yo no voy a contestar inmediatamente, que hablen todos y yo después contesto para Ahí que está, puedan muy hablar bien. todos. Sí, tenemos 2 pendientes y les agradezco los comentarios. Claro que algunos ya tuvieron su respuesta, por eso algunos no los leí. Creo que se fueron aclarando. Sí, entonces, te escuchamos, Carlos. Hola, buenas tardes para todos y agradecido por esta posibilidad. Me focalizo en 2 temas muy diversos, muy divergentes, ¿no? Por un lado,
lo que tiene que ver con este acto terrorista. En mi opinión, no es meramente el acto terrorista, lo estoy percibiendo como una mera excusa, una mascarada, detrás de la cual obviamente está Irán con Hamas, que es esencialmente chiita, pero creo que la estrategia iraní detrás de este acto va mucho más allá del terrorismo, tiene que ver con esto de desestabilizar la región, pero además, como indicaba la doctora Carrió, ser un tiro al corazón de Europa, digamos, desestabilizar el orden mundial en general, porque Rusia misma se está abasteciendo en este momento de drones y misiles iraníes. Es muy complejo toda esta realidad. Hezbollah es sunita y sin embargo en esto puede ser funcional a los iraníes como una amenaza desde el norte de Israel, como forma de debilitar sus fuerzas. Por lo tanto, mi preocupación es que haya una contraestrategia adecuadamente calibrada y que no la conozcamos, porque en el momento en que nosotros la conocemos, también la conocen los iraníes, ¿no es cierto? Pero que atienda a este tipo de problemas y no meramente responder a un ataque terrorista, ¿no? Como decía mi abuelito, en esto tener los pies calientes y la cabeza fría. Esto en el orden internacional. En el orden local, y vinculado a algo de lo que mencionó también la doctora Carrió, hace tiempo que me preocupa y me queda una sospecha, digamos, que ha sido que el traslado de la empresa Dioxitec, es una empresa que estaba ubicada en la planta en la provincia de Córdoba para el procesamiento de uranio para nuestras centrales nucleares. Y se decidió este gobierno trasladarla a la provincia de Formosa en un proceso de construcción en 3 etapas. La primera de las cuales, la primera etapa, es para abastecer a nuestras centrales nucleares. Ahora, no se sabe cuál es el objetivo de las otras 2. ¿Por qué la sospecha? Desde el punto de vista de la racionalidad de cualquier sistema productivo, según qué tipo de productos uno elabora, precisa estar o cerca de la fuente de abastecimiento de materia prima o cerca del mercado de destino del producto terminado. En la provincia de Córdoba se estaba en un lugar más o menos equidistante en términos de ambas cosas. Ahora, trasladarse al norte de Formosa, a pocos kilómetros de la triple frontera, desconociendo el destino de las etapas 2 y 3 de Dioxitec, me queda la pregunta de si tiene que ver con esta posibilidad de abastecer de uranio a Irán, vía Venezuela. Bueno, Triple Frontera es un sitio complicado donde perfectamente puede salir cómodamente por la hidrovía sin ningún tipo de control el uranio con los destinos que nuestro gobierno actual decida. Es decir, mi sospecha es, no por casualidad, la provincia de Formosa tiene el blindaje político ya brutalmente discrecional con que cuenta, porque es un centro de algún acuerdo internacional que desconocemos, ¿no? Estos son los 2 puntos que quería señalar, si sirven de aporte, digamos, para nuestras reflexiones en esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Le damos la palabra a Guillermo y a Florencia para terminar.
¿O Florencia cambió el nombre? ¿Alejandra? No sé si es la misma Susana. persona. Perdón. Adelante, Guillermo, ahora. Susana, ¿habla? ¿Hablo yo? No, estoy hablando. Ok. Guillermo Buenas está. tardes a todos. Buenas tardes, embajador. Quería preguntarle, relacionado con el relajamiento que aparentemente hubo para permitir lo ocurrido, en todos mis amigos en Israel, como podrán observar por mi apellido, soy de la colectividad, tengo muchos amigos y familiares allá, y hay un consenso generalizado en todo Israel que el relajamiento del gobierno y personalmente Netanyahu se debe a su obsesión por la reforma judicial, por sus 3 causas penales que tiene por corrupción, y por otros intereses que tiene junto con los aliados en su coalición de gobierno, como los ultrarreligiosos y la extrema derecha israelí, que prefieren tener un clima de semi-hostilidad con Hamas, con el cual nunca van a negociar, y no un clima más amable con la autoridad palestina, con la cual sí conversarían, y estos grupos israelíes de extrema derecha no les interesa tampoco la conversación. Entonces, Netanyahu, obsesionado con estos temas, desoyó información aparentemente que hubo de inteligencia de que esto podía ocurrir, no le dio bolilla y finalmente ocurrió. Quería saber qué opinaba de ese tema. Gracias, Guillermo. Voy a contestar brevemente esto último. Hay un problema interno en Israel. Es una realidad el hecho de que esta vuelta de Netanyahu al poder a fin del año pasado tuvo lugar a través de una coalición política con grupos ultrarreligiosos, ultranacionalistas, extremadamente cuestionados. Ustedes habrán visto que a lo largo de este año, prácticamente todas las semanas, se venían produciendo manifestaciones muy grandes en Tel Aviv y en otras ciudades, entre lo que se podría denominar como la población liberal o secular o laica y los grupos ultraortodoxos, que tienen la particularidad de que por un lado tienen muchos hijos, entonces, al igual que los árabes, por lo tanto demográficamente van cambiando la fisonomía de la población del país, y por otro lado gozan de privilegios muy extendidos, por ejemplo, no pagar impuestos, pagar menos impuestos, no ir al ejército, no servir en determinadas situaciones. Y eso es muy rechazado por gran parte de la población, que en general es con la que uno tiene más contacto. Y por lo tanto nosotros tendemos los extranjeros me refiero, tendemos a tener relaciones más con esos sectores que con los ortodoxos. Ahora, Israel es un país parlamentario con 120 miembros de la Knesset, del Parlamento. Para ser gobierno hay que tener 61 diputados, y la realidad es que en realidad sobran diputados de derecha en Israel, pero el problema es que la figura de Netanyahu está muy desgastada por lo que decían antes, y eso ha hecho que los aliados que Netanyahu tuvo durante muchos años, que eran sectores de derecha pero tal vez no religiosas, se han ido alejando de Netanyahu, y por eso ha ocurrido que ha tenido que recurrir ahora a estos ultraortodoxos que le han pedido una serie de exigencias muy complicadas para formar gobierno. Y esta realidad es que Netanyahu, en esa búsqueda de perpetuarse en el poder, ha hecho eso. Yo llego hasta acá, no puedo opinar mucho más, no es elegante, digamos, que alguien que haya sido embajador en un país opine sobre si le gusta o no le gusta el tipo de gobierno que tiene ese país entonces. Por otro lado, el gobierno de Netanyahu, debo decir que fue con el presidente Macri muy cercano y muy favorable, incluso con la negociación con el gobierno de Donald Trump en ese entonces, de modo tal que no corresponde que yo me ponga a opinar. De todas maneras, muchas de las cuestiones que se han dicho y demás, pienso bastante parecido, pero hasta acá llegaría para mantener un mínimo de prudencia, dado que es una reunión bastante amplia y no se puede pedir mucha reserva en una reunión de casi 200 personas. Perfecto. Bueno, Alejandra y Susana, les pido especial poder de síntesis porque nos quedan únicamente 5 minutos para dar el cierre
al embajador, pero bueno, para que puedan hacer su pregunta o comentario bien breve. ¿Quién Alejandra. habla? ¿Susana? ¿Hablo yo? A Susana ver, soy. bueno. Sí, Susana, Bueno, te escucho. síntesis, me suma lo que dijo Guillermo recién, pero además hay una denuncia ayer de Marcelo Reutemann en el programa de Feynman, que le pagó a Hamas, coimas, Netanyahu le viene pagando, le da millones de dólares, y que sacaron de la Franja de Gaza, de ese lugar, todo el ejército y lo mandaron a otro lado. Y eso fue denunciado por gente que estaba cuidando en la zona esa, donde se hizo la fiesta. La pregunta es si, porque el problema del sionismo es que es el poder de Estado. El judaísmo no es la lucha por el poder de Estado. Es decir, acá hay una confusión. Yo tengo origen judío askenazí y sefaradí, pero no estoy con el sionismo. El sionismo es una cuestión de poder, no tiene nada que ver con lo religioso, y tal vez Elisa Carrión eso pueda aportar, no tiene nada que ver con la Torá. Entonces acá hay un conflicto, y aparentemente eso que dicen de toda la falta de democracia y todo este tema de lo guerrero, de lo armamentista, es un negocio para tapar otras cosas. Marcelo Reutemann ayer dijo que es igual que el gobierno de Cristina Kirchner en Argentina. Ataca a la justicia, ataca a la Corte Suprema de Israel, como acá se hace en Argentina, y tapan otro tipo de problemas. No sé, me gustaría saber su mirada y en cuanto a esta relación entre sionismo y judaísmo, que me parece que el antisemitismo está de la mano de algo que alienta el sionismo, el antisemitismo, y no del lado de los judíos. Y nunca quieren la paz. Yo estuve en Tel Aviv y está el monumento, no sé si es Begin o Rabin, siempre me equivoco, que lo asesinaron a quemarropa, y fue el partido de Netanyahu, el Likud. A ¿Es Rabin. así? Bueno, eso es Bueno, todo. el tema Gracias, es que, Susana. sí, el tema es que vuelvo a decirle lo mismo. Claro. Yo trato de analizar en estas cuestiones el comportamiento internacional de los estados y trato de abstraerme de comentarios sobre el tipo de política doméstica que los países tienen, no porque sea irrelevante, pero me parece que no es un tema en el que al menos yo deba opinar. Aunque puedo tener opinión y también comparto la idea de que a veces los países cuando, por ejemplo, tienen sistemas políticos que comienzan ahora se llama agrietarse, ¿no? A dividirse mucho, se generan situaciones problemáticas que pueden derivar de pronto en alteraciones o en descuidos sobre las cuestiones de interés nacional. Pero es un tema demasiado profundo, que ya ahora no da tiempo y que yo no soy la persona más adecuada para hablar de eso por una cuestión de prudencia. Pero le vuelvo a decir que comparto las inquietudes. Creo que Alejandra quería estar, mi amiga Alejandra Sí, Rodríguez. Alejandra. Sí, muchas gracias. Bueno, felicitar al embajador Causino por esta exposición y agradecer este espacio de reflexión que ha sido excelente. Bueno, en realidad mi pregunta estaba también orientada a la cuestión vinculada al Poder Judicial y a cómo se reconfigurarían las fuerzas en el Parlamento, pero creo que el embajador ya la ha contestado, así que bueno, lo agradezco respecto a las preguntas anteriores. Así que muchas gracias. No, gracias Alejandra. Efectivamente hay un tema con el Poder Judicial, porque muchos de los argumentos que sostiene el primer ministro, no digo que son iguales, porque nada es enteramente igual, pero en algún punto tienen que ver con la idea del carácter contramayoritario del Poder Judicial, que muchas veces los poderosos esgrimen ese tipo de argumentaciones, cuando en realidad el carácter contramayoritario del Poder Judicial es una garantía para los ciudadanos, ¿no? Porque si no estarían sometidos a que los poderes judiciales tendrían prácticamente la misma actividad, no la misma actividad, la misma representación inmediata que tienen ya de por sí los poderes, en este caso en un país, que Israel no es un país republicano en el sentido que no hay tres poderes, ¿no? Es un país parlamentario, pero en el sentido de los poderes electivos. Así que sí, yo comparto eso. Es un problema, pero Israel es un país que tiene un sistema judicial heredado del tiempo de lo que se podría denominar como el colonialismo británico,
Por eso tienen un sistema judicial heredado del modelo inglés y es muy independiente, y yo creo que eso no lo van a perder. Así que, bueno, a su vez hay otras cuestiones, por ejemplo, Israel no tiene una constitución escrita, ¿no? Como tampoco tienen muchos países, pero porque tiene leyes heredadas del mandato británico, y tienen algunas leyes fundamentales que se llaman, que las pasa el Parlamento de una manera, de pronto con alguna mayoría grabada, o que se le da ese carácter. Pero bueno, es un tema específico del cual tampoco yo soy un experto, ni mucho menos. Bueno, embajador, nos ha ayudado muchísimo a comprender un poco más sobre esto. Vamos a seguir en el instituto con las actividades. Y le agradecemos muchísimo la participación de hoy, al embajador, a Lilita, a Facundo, gracias Naiken también por la operación, y a todos los que participaron, todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Y bueno, entonces, gracias por todos los comentarios, gracias por los saludos y las felicitaciones por la organización. Así que, bueno, nos despedimos, cerramos acá el Zoom. Muchas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias por invitarme y lo felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Abrazo. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Buenas noches.